El marxismo y la filosofía del lenguaje. Los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje. Valentín Nikolayevich Voloshilov. Prólogo y traducción de Tatiana Bubnova. Este legendario libro fue publicado en ruso en 1929. Apareció por primera vez en lengua española en 1976, traducido del inglés en la Argentina en los momentos aciagos para la cultura. Exhibir en la portada la palabra marxismo era impensable, y los editores encontraron una buena salida sin traicionar en absoluto el espíritu del libro, el signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Traducción de R.M. Rusovich, Buenos Aires, Nueva Visión. El título, desde luego, no traicionaba el espíritu del libro, pero sí evitaba juicios encasillados. De todos modos, el tiraje completo fue llevado al extranjero mientras fue posible. La versión directa del ruso aparece en España en 1992. En realidad, afinar la traducción era una tarea imprescindible, porque uno de los problemas del legado del círculo de Bakhtin son precisamente las traducciones y la interpretación aleatoria de los conceptos. La terminología especializada que se usa en diferentes lenguas y en diferentes versiones no ha sido unificada incluso hasta ahora, aunque actualmente se han realizado esfuerzos en este sentido, al menos en inglés. El problema central de este legado, como ha sido reconocido, es el contexto de la producción de los textos escritos durante un periodo histórico determinado y destinados a su tiempo, pero luego extraviados por diversas razones, y el contexto de la recepción, sobre todo fuera de su país, y muchos años después, recepción de acuerdo con los problemas de otra época. Esto genera lecturas múltiples. Los textos del círculo de Bakhtin se leyeron con otros ojos, en un contexto diferente, y perdieron en cierta medida el vínculo con su significación original. Fueron actualizados de acuerdo con el pensamiento de otras épocas. En fin, es este el destino de los libros. Ya sabemos que el texto no existe, solo la interpretación. Julia Kristeva, que fue la primera en presentar las ideas de Bakhtin y su círculo en Occidente, reconoció, 1998, que había adaptado su interpretación de la obra de Bakhtin al horizonte intelectual e incluso al vocabulario del lector francés culto de los años 60 y 70. La aparición irregular acronológica de varios textos del círculo de Bakhtin contribuyó también a interpretaciones babélicas. Parafraseando a un bakhtinista ruso, B. Turbin, se puede decir que la herencia intelectual del círculo de Bakhtin se ha perdido en el tiempo. El humanista ruso, Averintsev, se lamentaba de que Bakhtin fuera entendido en Occidente con la exactitud de hasta al revés. El libro de Voloshinov, atribuido a Bakhtin, y la confusión en torno a la autoría contribuyeron considerablemente a la interpretación semiótica y marxista del dialogismo bakhtiano. 2. Las obras del círculo de Bakhtin, firmadas por Voloshinov, Medvedev y Kanaev, fueron atribuidas a Bakhtin en 1970 por el semiólogo Ivanov, y esta idea se sostuvo hasta mediados de los 90 del siglo pasado, puesta en duda ya por Morrison y Emerson. Fue replanteada por los investigadores ingleses y norteamericanos, que aceptan que la medida de la intervención de Bakhtin en los textos llamados apócrifos, 3 libros y toda una serie de artículos, no puede ser determinada con precisión,
y que los autores titulares habían sido reales y no menos seudónimos. El problema de la autoría sigue abierto. Sigamos. Así ha sido el destino del libro El marxismo y la filosofía del lenguaje, en adelante MFL, escrito en los albores del período soviético. Dentro del optimismo previo al inicio de los desastres de la colectivización, del gran terror y de la guerra, representa un temprano intento por construir una filosofía del lenguaje de acuerdo con los principios marxistas. Estos principios habían de basarse en un enfoque semiótico y materialista. El marxismo soviético, no lo olvidemos, se encontraba todavía en su fase constructiva. Al final de su vida, Bakhtin negaría categóricamente todo vínculo con el marxismo, lo que explica en parte su negativa a admitir públicamente su autoridad total o parcial. Ahora bien, su intervención en el libro es patente, pero no se puede asegurar en qué medida. La aparición en el texto de MFL de cierto vocabulario propio de los trabajos tempranos de Bakhtin ponen de manifiesto el esfuerzo de Voloshinov por adaptar las ideas filosóficas del maestro a su iniciativa semiótica y pragmática. Esto sucede, por ejemplo, con la idea del enunciado equiparado a un acontecimiento social. El diálogo bakhtiniano originalmente se planteaba como un acontecimiento del ser, hacia una filosofía del acto ético, y el carácter del encuentro y de evento ontológico vertido en un diálogo lo encontraremos en los trabajos clásicos y autógrafos de Bakhtin. Tanto más paradójico resultaba traducir el concepto de enunciación en términos de acto de habla, Austin, como sucedía en la primera versión castellana, que tomaba como modelo de la inglesa. En cualquier caso, el concepto mismo colisiona el idealismo neokantiano de Bakhtin con el materialismo marxista de Voloshinov. Voloshinov critica la aproximación psicologista a los fenómenos ideológicos como si fueran producto de la conciencia. Esta última no puede ser registrada sino por medio de los signos, y los signos, en primer lugar, los de la lengua, representan productos ideológicos generados dentro de una interacción comunicativa de diversas clases sociales. Las clases sociales se encuentran en relación antagónica. Los signos, las palabras, son neutrales por naturaleza. Toda la sociedad los usa por igual sin importar la clase social. Por lo mismo, poseen la capacidad de ser vehículos de diferentes contenidos ideológicos, jurídicos, científicos, estéticos, literarios, políticos, religiosos, etc. Se trata de zonas de creatividad ideológica que refractan la realidad de una manera particular mediante los signos. Todos los fenómenos ideológicos, productos de la conciencia y la conciencia misma, se manifiestan en forma sígnica. Aquí encontramos un concepto particular de ideología elaborado por los marxistas rusos de aquel entonces. A la vez, conciencia de clase y sistema de ideas, imágenes, normas, sentimientos, etc. N. Bukharin, en particular, fue teórico e ideólogo de la época. Mediante el concepto de refracción, Voloshinov parece responder a la epistemología leniniana, materialismo y empiriocriticismo 1910, basada en la teoría del reflejo. Tal respuesta puede considerarse como una especie de polémica y de correctivo a la idea de la conciencia refleja, de que la conciencia refleja la realidad de una manera inmediata. Donde Lenin dice reflejo, Voloshinov dice reflejo y refracción, incluso distorsión de la realidad por el signo, MFL 32-33. El medio de los signos ideológicos es justamente el ámbito refractante que conforma nuestras ideas acerca de la realidad de una manera acorde a nuestras ideas.